Veni Creator Spiritus. Bienvenidos a Redescubriendo el Vaticano II, un espacio para profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II para nuestra vida cristiana de hoy y descubrir la riqueza espiritual, teológica y pastoral de este gran acontecimiento de nuestra Iglesia Católica. Conducido por Joel Alonso. Hola amigos de Radio Paz, soy Joel Alonso y les doy la bienvenida a nuestro programa Redescubriendo el Vaticano II. Puedes sintonizarnos en la 8:30 AM, en la 96.1 FM, en el app, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en la señal internacional www.radiopaz.org. Oremos al Espíritu Santo para que nos asista en nuestra conversación de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Estamos en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, en el numeral 56. Y el título es Valores en el seno de la cultura. Estamos aquí siempre pensando que la cultura tiene mucho que ofrecernos, porque es parte de nuestra vida. Y buscamos en la cultura puntos de apoyo, puntos de encuentros con el Evangelio. ¿Qué hay que hacer para que todos los hombres participen de los bienes culturales en el mundo? Si al mismo tiempo la cultura de los especialistas se hace cada vez más inaccesible y compleja. ¿Y de qué manera finalmente hay que reconocer como legítima la autonomía que reclama por sí la cultura, sin llegar a un humanismo meramente terrestre e incluso contrario a la misma religión? En medio de estas antinomias se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibradamente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos fraternalmente en una sola familia humana. Algunos principios para la sana promoción de la cultura. La relación entre fe y cultura. Los cristianos en marcha hacia la ciudad celeste deben buscar y gustar las cosas de arriba, lo cual en nada disminuye, antes, por el contrario, aumenta la importancia de la misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano. En realidad, el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y sobre todo para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre. El hombre, en efecto, cuando con el trabajo de sus manos o con ayuda de los recursos técnicos cultiva la tierra para que produzca frutos y llega a ser morada digna de toda la familia humana, y cuando conscientemente asume su parte en la vida de los grupos sociales, cumple personalmente el plan mismo de Dios,
manifestado a la humanidad al comienzo de los tiempos, de someter la tierra y perfeccionar la creación, y al mismo tiempo se perfecciona a sí mismo. Más aún, obedece el gran mandamiento de Cristo de entregarse al servicio de los hermanos. Además, el hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales, y se dedica a las artes, puede contribuir soberanamente a que la familia humana se eleve a los conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza, y al juicio del valor universal, y así sea iluminada mejor por la maravillosa sabiduría de Dios, que desde siempre estaba con Dios, disponiendo todas las cosas con Él, jugando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar entre los hijos de los hombres, dice la Sagrada Escritura. Con todo lo cual, ese espíritu humano, más libre de la esclavitud de las cosas, puede ser elevado con mayor facilidad al culto mismo y a la contemplación del Creador. Más todavía, con el impulso de la gracia, se dispone a reconocer al Verbo de Dios que antes de hacerse carne para salvarlo todo y recapitular todo en él, estaba en el mundo como luz verdadera que ilumina a todo hombre. Es cierto que el progreso actual de las ciencias y de la técnica, las cuales debido a su método no puede penetrar hasta las íntimas esencias de las cosas, puede favorecer cierto fenomenismo y agnosticismo cuando el método de investigación usado por estas disciplinas se considera sin razón como la regla suprema para hallar toda la verdad. Es más, hay el peligro de que el hombre, confiado con exceso en los inventos actuales, crea que se basta a sí mismo y deje de buscar ya cosas más altas, o que piense que esta sabiduría es propia y no le ha sido dada, cuando de Dios recibimos todo. Sin embargo, estas lamentables consecuencias no son efecto necesario de la cultura contemporánea, ni deben hacernos caer en la tentación de no reconocer los valores positivos de ésta. Entre tales valores se cuenta el estudio de las ciencias y la exacta fidelidad a la verdad en las investigaciones científicas. La necesidad de trabajar conjuntamente en equipos técnicos, el sentido de la solidaridad internacional, la conciencia cada vez más intensa de la responsabilidad de los peritos para la ayuda y la protección de los hombres, la voluntad de lograr condiciones de vida más aceptables para todos, singularmente para los que padecen privación de responsabilidad o indigencia cultural. Todo lo cual puede aportar alguna preparación para recibir el mensaje del Evangelio, la cual puede ser informada con la caridad divina por aquel que vino a salvar al mundo. Hay múltiples conexiones entre la buena nueva de Cristo, el Evangelio, y la cultura. Múltiples son los vínculos que existen entre el mensaje de salvación y la cultura humana. Dios, en efecto, al revelarse a su pueblo hasta la plena manifestación de sí mismo en el Hijo encarnado, habló según los tipos de cultura propios de cada época. De igual manera, la Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia en varias circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, a todas las naciones, para investigarlo y comprenderlo con mayor profundidad, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles.
Pero al mismo tiempo la Iglesia, enviada a todos los pueblos, sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna, a algún sistema particular de vida, a costumbre alguna antigua o reciente. Fiel a su propia tradición y consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura. Comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia Iglesia y las diferentes culturas. La buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la moral de los pueblos, con las riquezas de lo alto, fecunda como desde sus entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad, las consolida, perfecciona y restaura en Cristo. Así la Iglesia, cumpliendo su misión propia, contribuye por lo mismo a la cultura humana y la impulsa, y con su actividad, incluida la litúrgica, educa al hombre en la libertad interior. Hay que armonizar diferentes valores en el seno de las culturas. Por las razones expuestas, la Iglesia recuerda a todos que la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera, por lo cual es preciso cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de formarse un juicio personal, así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y social. Porque la cultura, por dimanar inmediatamente de la naturaleza racional y social del hombre, tienen siempre necesidad de una justa libertad para desarrollarse y de una legítima autonomía en el obrar según sus propios principios. Tiene, por tanto, derecho al respeto y goza de una cierta inviolabilidad, quedando evidentemente a salvo los derechos de la persona y de la sociedad, particular o mundial, dentro de los límites del bien común. El Sagrado Sínodo, recordando lo que enseñó el Concilio Vaticano I, declara que existen dos órdenes de conocimiento distintos, el de la fe y el de la razón, y que la Iglesia no prohíbe que las artes y las disciplinas humanas gocen de sus propios principios y de su propio método, cada una en su propio campo. Por lo cual, reconociendo esta justa libertad, la Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura humana y especialmente la de las ciencias. Todo esto pide también que el hombre, salvados el orden moral y la común utilidad, pueda investigar libremente la verdad y manifestar y propagar su opinión, lo mismo que practicar cualquier ocupación. Y por último, que se le informe verazmente acerca de los sucesos públicos. A la autoridad pública compete no el de determinar el carácter propio de cada cultura, porque eso viene dado, sino el de fomentar las condiciones y los medios para promover la vida cultural entre todos, aún dentro de las minorías de alguna nación. Por ello hay que insistir sobre todo en que la cultura, apartada de su propio fin, no sea forzada a servir al poder político o económico. Algunas obligaciones más urgentes de los cristianos respecto a la cultura y el reconocimiento y ejercicio efectivo del derecho personal a la cultura. Hoy día es posible liberar a muchísimos hombres de la miseria de la ignorancia. Por ello, uno de los deberes más propios de nuestra época, sobre todo de los cristianos, es el de trabajar con ahínco para que tanto en la economía como en la política
Así, en el campo nacional como en el internacional, se den las normas fundamentales para que se reconozca en todas partes y se haga efectivo el derecho a todos a la cultura, exigido por la dignidad de la persona sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social. Es preciso, por lo mismo, procurar a todos una cantidad suficiente de bienes culturales, principalmente de los que constituyen la llamada cultura básica, a fin de evitar que un gran número de hombres se vea impedido por su ignorancia, por su falta de iniciativa, de prestar su cooperación auténticamente humana al bien común. Se debe tender a que quienes están bien dotados intelectualmente tengan la posibilidad de llegar a los estudios superiores, y ello de tal forma que en la medida de lo posible puedan desempeñar en la sociedad las funciones, tareas y servicios que correspondan a su actitud natural y a la competencia adquirida. Así podrán todos los hombres y todos los grupos sociales de cada pueblo alcanzar el pleno desarrollo de su vida cultural de acuerdo con sus cualidades y sus propias tradiciones. Es preciso además hacer todo lo posible para que cada cual adquiera conciencia del derecho que tiene a la cultura y del deber que sobre él pesa de cultivarse a sí mismo y de ayudar a los demás. Hay a veces situaciones en la vida laboral que impiden el esfuerzo de superación cultural del hombre y destruyen en éste el afán por la cultura. Esto se aplica de modo especial a los agricultores y a los obreros, a los cuales es preciso procurar tales condiciones de trabajo que, lejos de impedir su cultura humana, la fomenten. Las mujeres ya actúan en casi todos los campos de la vida, pero es conveniente que puedan asumir con plenitud su papel según su propia naturaleza. Todos deben contribuir a que se reconozca y promueva la propia y necesaria participación de la mujer en la vida cultural. La educación para la cultura íntegra del hombre hoy día es más fácil, pero a veces se torna difícil que antes sintetizar las varias disciplinas y ramas del saber, porque el crecer, el acervo y la diversidad de elementos que constituyen la cultura disminuye al mismo tiempo la capacidad de cada hombre para captarlos y armonizarlos orgánicamente, de forma que cada vez que se ha desdibujado más la imagen del hombre universal, sin embargo, queda en pie para cada hombre el deber de conservar la estructura de toda la persona humana, en la que se destacan los valores de la inteligencia, voluntad, conciencia y la fraternidad, todos los cuales se basan en Dios creador y han sido sanados y elevados maravillosamente en Cristo. La madre nutricia de esta educación es ante todo la familia, y en ella los hijos. En un clima de amor aprenden juntos con mayor facilidad la recta jerarquía de las cosas, al mismo tiempo que se imprimen de modo como natural en el alma de los adolescentes formas probadas de cultura a medida que van creciendo. Para esta misma educación, las sociedades contemporáneas disponen de recursos que pueden favorecer la cultura universal, sobre todo dada la creciente difusión del libro y los nuevos medios de comunicación cultural y social, pues con la disminución ya generalizada del tiempo de trabajo, aumentan para muchos los hombres las posibilidades. Empléese los descansos oportunamente para la distracción del ánimo y para consolidar la salud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a actividades o
a estudios libres, ya a viajes por otras regiones, el turismo, con los que se afina el espíritu, el conocimiento, y los hombres se enriquecen con el mutuo conocimiento, ya con ejercicios y manifestaciones deportivas que ayudan a conservar el equilibrio espiritual, incluso en la comunidad, y a establecer relaciones fraternas entre los hombres de todas las clases, naciones y razas. Cooperen los cristianos también para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas propias de nuestro tiempo se humanicen y se impregnen de espíritu cristiano. Todas estas posibilidades no pueden llevar la educación del hombre al pleno desarrollo cultural de sí mismo si al mismo tiempo se descuida el preguntarse a fondo por el sentido de la cultura y de la ciencia para la persona humana. Debe haber un acuerdo entre la cultura humana y la educación cristiana. Y aunque la Iglesia ha contribuido mucho al progreso de la cultura, consta, sin embargo, por experiencia que por causas contingentes no siempre se ve libre de dificultades al compaginar la cultura con la educación cristiana. Estas dificultades no dañan necesariamente a la vida de la fe, por el contrario, pueden estimular la mente a una más cuidadosa y profunda inteligencia de aquella, puesto que lo más reciente de los estudios y los nuevos hallazgos de las ciencias, de la historia, de la filosofía, suscitan problemas nuevos que traen consigo consecuencias prácticas e incluso reclaman nuevas investigaciones teológicas. Por otra parte, los teólogos, guardando los métodos y las exigencias propias de la ciencia sagrada, están invitados a buscar siempre un modo más apropiado de comunicar la doctrina a los hombres de su época. Porque una cosa es el depósito mismo de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el modo de formularlas conservando el mismo sentido y el mismo significado. Hay que reconocer y emplear suficientemente el trabajo pastoral, y no solo los principios teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología o sociología, llevando así a los fieles a una más pura y madura vida de fe. Bien, mis queridos amigos, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero, Dios mediante, volvamos a encontrarnos para redescubrir la riqueza del Vaticano II. Los esperamos el próximo programa, Redescubriendo el Vaticano II, aquí en Radio Paz. Veni Creator Spiritus. Gracias por acompañarnos en Redescubriendo el Vaticano II. Les esperamos el próximo sábado para juntos profundizar en la riqueza espiritual, teológica y pastoral de este gran acontecimiento de nuestra Iglesia Católica. Redescubriendo el Vaticano II.